Ante todo, un saludo a los estudiantes y a la profesora Jennifer Suárez Piscos de la Tecnología de la Información. Nuestro grupo es el número 5 y el tema a tratar serían las operaciones con vectores. Los integrantes somos Segura Ronquillo John, Toala Chávez Jordan, Toala Marcillo Juan, Villamil Lord Jenny y quien les habla Rodríguez Millet Gema. A continuación pasaríamos a ver lo que sería un concepto general de las operaciones con vectores. Me presento, mi nombre es Jenny Villamil. Voy a dar operaciones con vectores. Una introducción, lo que son la suma de vectores. Si tenemos dos vectores, el vector u, que sería igual al primer vector de u y el segundo vector de u, y el vector de v o b, que sería igual así mismo con el vector u, del vector de u, el primer vector de b y el segundo vector de b, entonces haríamos la suma del vector u y el vector de b, que se vería representado aquí. O sea, aquí lo que hacemos es reemplazar el vector primero de u y el primer vector de b. Asimismo, el segundo vector de u más el segundo vector de b. En otras palabras, el vector suma de u, del vector de u, y el vector de b es el vector que resulta de sumar los componentes respectivos de estos vectores. Es decir, el primer componente del vector de u se suma con el primer componente del vector de b. Y el segundo componente del vector u se suma con el segundo del componente de b. Para sumar dos magnitudes vectoriales se debe tener en cuenta la dirección y el sentido al momento de graficar. Siguiente diapositiva. La multiplicación del vector. El producto de un escalar por un vector da por resultado otro vector, claro que con la misma dirección que el primero. Al hacer la multiplicación, el escalar cambia el módulo del vector, gráficamente el largo. Y en caso de ser negativo, cambia también su sentido, es decir, cambian los dos. La dirección del vector resultado es siempre la misma que la del vector original. Esa no cambia, lo que cambia es su dirección y su sentido, dependiendo si es negativo o positivo. Tenemos un ejemplo. El vector b, 2.1, y el vector k, 2. El vector k se multiplica con el vector de b, que sería 2, la representación de k, por el vector de b, 2,1, que quedaría 2 por 2 da 4 y 2 por 1 da 2. Lo que hacemos es representar en el eje de x y en el eje de y. En el eje de x nos ubicamos en el 2 y graficamos con 1, es decir, 2.1, y trazamos un vector que su punto de origen siempre va a ser 0.0. Y comenzamos a graficar el vector, el segundo, que nos da como resultado, que sería 4 y 2. Trazamos un vector así mismo y quedarían con la misma dirección y el mismo sentido. A continuación, mi compañero John Jairo Segura. Presente, mi nombre es John Segura. Me toca resta de vectores. La operación de resta de dos o más vectores da como resultado otro vector. Para realizar la resta de vectores existen distintos métodos, ya que sea de manera algebraica o mediante el uso de geometría analítica. El método algebraico es conocido como método directo. Los métodos usando geometría analítica son conocidos como el método del polígono. Es utilizado para restar más de dos vectores. El método del triángulo es el caso particular del método polígono, cuando únicamente se restan dos vectores, y el método de paralelogramo igualmente para restar dos vectores. Ejemplo, vector u, que se resta el vector 1 con el vector 2. Aquí mismo el vector b. Se resta el vector b y el otro vector 2. Si continuamos, de ahí restamos, unimos la resta, el ejercicio. El vector b es 1.1 menos 3, que está graficado. De ahí continuamos con el vector u, que es menos 4 más 5. También está graficado. Y como resultado de los vectores, vendría a quedar 5, menos 8. Continuación, mi compañero.
Mi nombre es Henry Rodríguez Millet y le voy a explicar lo que sería el método algebraico. El método algebraico consiste en que para restar dos vectores se restan las coordenadas x por un lado y las coordenadas y por otro. Es muy importante lo que es dominar la tabla de los signos, ya que juegan un papel fundamental en el cálculo de vectores. Por ejemplo, cuando ambos símbolos son iguales, se va a sumar, y cuando los signos son diferentes, se resta. Para hallar la resta de los vectores a menos b, restaremos por un lado a la coordenada x de a la coordenada x de b, y por otro lado la coordenada y de a le restaremos la coordenada y de b. Hay que tener mucho cuidado, ya que un error en los signos afectaría lo que sería el vector resultante. Por ejemplo, vemos en este ejemplo que el vector b, las coordenadas son positivas, por lo tanto quedaría que la resta del vector a menos el vector b es ax menos bx y ay menos by. Y en el segundo ejemplo vemos que las coordenadas del vector b son negativas, por lo tanto van a sumarse las coordenadas de los vectores. En un ejemplo un poco más familiar con números, vemos que el vector a es menos 2, punto y coma 5, y el vector b es 3, punto y coma menos 1. A menos b quedaría menos 2, mantendría su signo, y el 3 pasaría a ser negativo. Y el 5 mantendría su signo y el menos 1 pasaría a ser positivo, quedando menos 5, punto y coma 6. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que sería la resta de dos vectores, en un método gráfico. Por ejemplo, el método triangular, lo primero que se haría sería cambiar el sentido del vector b, por lo tanto se representaría en este ejemplo con una recta de color negro que sería el vector menos b. Luego colocaríamos el vector menos b en el origen del vector b y el extremo del vector a. Y por último, para hallar el vector resultante sería una recta que empezaría en el origen del vector a hasta el extremo del vector menos b. En el caso del paralelogramo, sería algo muy similar. Por ejemplo, tendríamos que calcular el sentido contrario del vector b, el cual sería el vector menos b, igual representado con una recta de color negro. Luego lo colocaríamos en el origen del vector a y del vector b. Luego trazaríamos dos rectas paralelas, una al vector a y otra al vector menos b, las cuales vemos con líneas discontinuas, y donde estas rectas se corten, va a ser el extremo del vector resultante. Por eso tendríamos un vector resultante a menos b que parte desde el origen del vector a y del origen del vector menos b hasta el corte de las rectas paralelas. En el ejemplo de un ejercicio que tenemos, vemos cómo, en la próxima diapositiva, vemos cómo el vector a es 2, punto y coma menos 3, y el vector b menos 4, punto y coma menos 8. Al calcular a menos b, ¿qué tendríamos que hacer? En una forma algebraica sería a menos b, sería 2 menos menos 4, y menos 3 menos menos 8. El menos 4 pasaría a ser positivo, por lo tanto se sumaría 2 más 4, que quedaría 6. Y el menos 3 se sumaría más 8, por lo tanto te quedaría 5, ya que el 8 es el símbolo del mayor módulo. De la forma del método del paralelogramo, ¿qué haríamos? Primero calcularíamos y colocaríamos lo que serían los vectores. El vector A vemos que se encuentra en el eje de las X en la posición 2 y en el de las Y en menos 3. Y el vector B en el eje de las X en menos 4 y en el eje de las Y en menos 8. El opuesto de B sería, si se encuentra en el eje de las X en menos 4, sería en 4. Y si se encuentra en el eje de las Y en menos 8, sería en 8. Lo trazaríamos con una línea de color rojo en este caso, y sería el vector menos b. Luego le sacaríamos las paralelas, lo que sería el vector a y el vector menos b, y donde se corten sería el vector resultante, a menos b, el cual, a modo de comprobación, podríamos hacer de la siguiente forma. Si el vector menos b le sumáramos el vector a, quedaría 8, el menos 3 se mantiene restando, ya que más con menos es menos, por lo tanto 8 menos 3 sería 5, y el 4 le sumaríamos el 2 y te quedaría 6, por lo tanto sería la misma comprobación que el método algebraico. Y con esto terminaríamos lo que sería la resta de vectores. Bueno, buenas con todos. Mi nombre es Jordan Duala y les voy a explicar lo que es la suma de vectores. La operación de suma de dos o más vectores da como resultado otro vector. Para realizar la suma de vectores existen dos distintos métodos, ya sea de manera algebraica o mediante el uso de geometría analítica. El método algebraico es conocido como método directo. Los métodos usando
geometría analítica son conocidos como el método de polígono, que es utilizado para sumar más de 2 vectores, el método del triángulo es el caso particular del método del polígono y cuando únicamente se suman 2 vectores. Y el método del paralelogramo igualmente para sumar 2 vectores. Siguiente diapositiva. El método algebraico o método directo. Para sumar 2 o más vectores se suman sus respectivas componentes de cada vector. En el caso de 2 vectores, la suma se realiza de la siguiente forma. Vector de u, que tenemos menos 2.5, y el vector de b, que tenemos 3, menos 1. Al tener estos dos datos, se suma el vector de u con el vector de b, que nos daría resultado 1.4. Multiplicación. Buenas, mi nombre es Juan Carlos. Multiplicación, me toca dar multiplicación de vectores por un escalar. El producto de un escalar por un vector da por resultado otro vector, con la misma dirección, ya que el primero, al hacer la multiplicación al escalar también el módulo de vector, y en el caso de ser negativo cambia de sentido. La dirección del vector resultante es siempre la misma del vector original. Caso especial de la suma de 2 vectores. Vemos el primer ejemplo, que cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados, entre ellos se suman utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a ver la fórmula, que R es igual a 2 más B2 menos raíz cuadrada de R es igual a 2 más B2. Esto es igual a R de tangente de O sobre B dividido para A. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Cuando los vectores forman un ángulo orbitario, entre ellos se suman utilizando la ley de coseno y seno. Como vemos en la primera fórmula, R es igual a A2 más B2 menos 2B coseno de B. En la siguiente fórmula vamos a ver el seno del ángulo de A es igual a seno del ángulo de B sobre A. A es igual a seno menos 1 de B sobre B. Tenemos en el vector P 2 y 1. Este vector une los dos puntos de coordenada con el punto P1 de 2 y 1. Como vamos a ver en el plano cartesiano, 2 es para X y 1 para Y. Vamos a calcular el vector de Q, que es igual a 3, por P, que es el vector. Q es igual a 3, se multiplica su coordenada por el escalar. Q es igual a 2 por 3 y 1 por 3, que Q va a ser el resultado de 6 y 3. El vector resultante tiene la misma dirección que el inicial, ya que las coordenadas son proporcionales. Vamos a ver en el ejemplo que vamos a buscar el resultado de la coordenada, que 6 va a ser para X y 3 para Y. Gracias.